nuestras vidas, aleluya, para recibir la palabra. En esta tarde, aleluya, hemos venido con nuestro vaso boca arriba, nuestra copa boca arriba, para que Dios, aleluya, ministre nuestras vidas a través de su palabra. Ya nosotros le hemos dado a Dios, aleluya, Él nos ha escuchado en nuestras oraciones, en nuestros cánticos, nos ha escuchado, hermano, aleluya. Y siempre, como digo, aleluya, cuando usted habla con una persona, es una conversación entre dos personas. Eso se llama relación interpersonal. Si usted no sabe lo que es relación interpersonal, pues tiene que ir al instituto por esa clase. Relación interpersonal es cuando hay una conversación, cuando usted no conversa con nadie que está solo, usted está conversando solo y usted le va a decir, está loco, se volvió loco. Pero cuando hay dos personas, usted habla y el otro habla. Ahora nosotros hablamos, nos gozamos, le dimos cántico. Ahora Dios va a hablar a nosotros a través de su siervo. Ahora nosotros vamos a escuchar, vamos a reverenciar la palabra. Hermano, aleluya, vamos a reverenciar, no vamos a estar andando para allá ni para acá, aleluya, no vamos a estar comiendo en un salón, aleluya, en el lugar de la casa de Dios, vamos a respetar, aleluya, la casa de Dios, aleluya, gloria a Dios, alabanza a Dios, aleluya, porque Dios va a hablar con nosotros, así que presta atención, hermano, a lo que Dios va a hablar, porque después decimos, ¿y qué fue lo que dijo el hermano? Si tú no prestaste atención, estaba fuera de base. Cuando vea el hermano que le quiera hablar, diga, hablamos cuando termine. Aleluya. Así que, aleluya, cuando termine, pues te vas allá y coge papa que traje ya los otros días, zanahoria que hay allí también, y otras cosas más que traje. Pero eso es cuando salgamos. Ahora no se vaya a hacer eso. Oiga, presten atención a la palabra de Dios, lo que Dios va a hablar. Así que para mí es un honor presentar al siervo de Dios, hermano Lisandro. Aleluya, un siervo que he conocido desde el primer día que lo he conocido. Es una persona que verdaderamente es un hombre que ama la palabra, un hombre recto de la palabra, hermano, aleluya. Gloria a aleluya, pero también, gloria a aleluya, es un buen compañero. Mientras usted duerme, vela y ora. De lo demás no voy a hablar, porque ustedes saben lo demás. Así que para mí es un honor presentar a mi hermano Lisandro. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor. Es digno de suprema alabanza. Saben que Dios es súper bueno. Dios de oportunidades. Dios muy lindo. El que no ha conocido a Dios, yo lo siento mucho, pero no sabe lo que se pierde. Porque Dios es especial. Vamos a comenzar por leer un párrafo bíblico para que entendamos lo que vamos a hablar enseguida. Pues en el libro de los Hebreos, capítulo 2. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Capítulo 12 del libro a los Hebreos. Vamos a comenzar desde el versículo 3. Gloria a Dios. Si lo tienen, levante su mano derecha. Amén. Vamos a ver que todos lo tienen. Si no tiene Biblia, tenga fe que no voy a leer. Yo les aseguro que está ahí. Gloria a Dios. Solo escuche con atención porque es de suma importancia entender, escuchar, entender lo que Dios nos ha dejado como herencia, porque esto es bueno para nuestras almas. Amén. Vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío,
no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Voy a pedirle a los pastores que me lleven en oración para que se me quiten los nervios. Amadísimo Dios, Padre celestial, dándote gracias, Señor, para la reivindicación, para la iglesia, Dios mío, pasando también Dios solucionado, Señor, que glorice para la gloria, honra tuya, Dios mío, Señor Padre, traiga esa palabra, Dios mío, como por Dios mío, Señor, gracias, Padre, Señor, para cada situación, gracias, amén. Gracias. Pueden sentarse. Dios bendiga de manera muy especial a cada uno. Sepan que no soy boricua, son un pueblo muy especial. Cristianos, no cristianos, somos todos criaturas de Dios. Amén. Y el mismo debe formar y de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza. Escogió Dios a la humanidad entera para hacer de todo una sola nación. Y nos ama de amor incomprensible a la mente humana, porque es complicado ver la dimensión del amor de Dios de la manera en que lo expresa a través de sacrificar a su propio Hijo por todos. Amén. Esto es muy inmenso, es inmensurablemente inmenso, porque ¿quién va a dar a un hijo para que otros vivan? Es un desafío muy grande. Así que no me siento dichoso de estar aquí en los caminos de Dios, y el que eligió venir aquí y no estar distraído en las distracciones por toneladas de parte del enemigo y decidió venir aquí, yo lo felicito porque hizo la mejor elección en su vida. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vivir para Dios es lo mejor que un ser humano puede hacer. Porque lejos de Dios no existe más que muerte y destrucción. O sea, que existe sufrimiento de todas las clases. Voy a tratar de desarrollar de la mejor manera lo que Dios nos quiere revelar en esta porción bíblica. Voy a comenzar a narrar una pequeña historia de cuando yo era un infante de por ahí entre 6 y 8 años. Yo empecé a vivir con mis abuelos
de parte de madre desde los 5 años. Y entre 15 o más nietos, mi abuelo pedía un nieto porque todos sus hijos ya eran mayores de edad. Ya necesitaba a un asno chiquillo que le hicieron los mandados a apartar los terneros de las vacas para que la leche del siguiente día no se la vieran. A llevar ese ganado al río, a ir a hacer compras rápidas, que él fumaba sus cigarrillos que no tienen así tabaco natural. A él le encantaba fumar eso y así, pues, era mi trabajo. Después de la escuela, hacer muchas cosas. Y en cierto día, me dicen, lleva el ganado a la hacienda. Es una hacienda, es un terrateniente que tiene mucho terreno. Y al que necesitaba un terreno extra, pues le arrendaba ahí una hectárea o 2 hectáreas para cultivar más. Pero había mucho predio que no estaba cultivado y tenía mucho pasto. Y era libre la persona de llevar su ganado a pastizar o a darle de comer ahí. Me encomendaron la misión y tenía que estar despierto vigilando el ganado porque no había cercos, no había vallas, no había manera de que el ganado pues, evitara ir a comerse los cultivos. Tengo muy poca experiencia sobre cuidar el ganado. Era un chico de 6 años, 7 años, a lo sumo. No recuerdo exactamente qué edad tenía. Pues asumí la responsabilidad y comencé a arreglar el ganado en aquella zona. Pero en algún momento llegué a una zona donde hay unos árboles muy aparrados, tienen muchos laterales y se hacen como una cama arriba que crece así como a los lados, no hacia arriba, sino que se va tejiendo muchas ramitas. Yo dije, voy a subirme aquí. Recuerdo que me costó entrar, estaba muy cerrado. Y desde aquí voy a espectar el ganado a gran distancia y tengo mejor control en mi pensamiento. Y bueno, me relajé tranquilo ahí. Tanto fue que yo me quedé dormido, hermanos. Y yo dije, qué bonito está esto. Yo me recosté y no me molestaba porque estaba muy cerradito de herramientas. Y mi error fue acostarme y empezar a ver el cielo. Estaba muy lindo, despejadito. No sé, alguien me robó una mala broma porque me dormí, hermanos. Y el ganado comenzó a comer y se fue, iba llegando a la zona donde hay cultivo. Y yo roncando. No sé, alguien mandó Dios en esa dirección, vio el ganado que se estaba llegando allá a los cultivos y los dio un poco para alejarlo de los cultivos y se fue rápido. Él no vio a nadie, no fue a aquel lugar ahí. Se fue rápido para donde estaba mi abuelo. Entonces mi abuelo le había fallecido, el hombre de la casa era un tío, era mi jefe, como mi padre. Y alguien le dio aviso de que el ganado estaba suelto y iba a la deriva por ahí. Los cultivos corrían peligro. Y fueron de inmediato, corriendo. Eso era correr rápido porque no había mucho tiempo. Y comenzaron a averiguar dónde estaba. Fueron a las vacas, las echaron de nuevo afuera y comenzaron a ver dónde estaba el cuidador de las vacas. No sé cómo hicieron, pero se dieron cuenta que estaba dormido arriba de ese árbol. En algún momento yo sentí que golpearon que ellos manejan como le llaman en Puerto Rico, gorros, colín, yo vi que pegaron en el pie del tronco del árbol. Me desperté y cuando yo veo con 5 de cuenta, ¿no? Que yo estaba dormido. Yo dije, ya se me llamó de noche. Esta cosa no suena bueno. Y vine yo y me bajé del árbol y estaba mi tío ahí con el hermano de él
Oye, te mandamos a cuidar las vacas para dormir. Es que no hallaba yo ni qué responderles, porque era una situación muy complicada para mí. No hallaba qué decirles. Vino él y agarró una herramienta, la cortó, todo. Respóndeme o verás lo que te va a pasar hoy. Le dije, yo no pensé que me iba a dormir y yo creí que de ahí la iba a ver mejor. Ok. Bueno, para que no te vuelva a pasar. Date la vuelta. Abraza al lado. Y hay que obedecer. Por ahí 5. Sonaba que eso dolió muchísimo. Era bien necesaria la corrección. Sinceramente, esa experiencia me marcó a mí para nunca, jamás volver a bajar la guardia, jamás volver a descuidar de mi responsabilidad. Y gracias, Señor, gracias, Padre. Bendito Dios, te adoro. Aleluya, santo, santo, santo. Aleluya. Gracias, Señor. Dios es bueno, aleluya. Cuando yo me encontraba en la tarea, me decían, ya sabes, no vas a dormir. Sí. Iba de nuevo. Nunca jamás yo me volví a subir, porque yo sabía que en un pequeño descuido yo podía llegar a perder. Me quedaba, ni me recostaba para estar más cómodo, ¿no? Porque yo me acordaba que me había dolido lo que me hicieron. Sino que me mantenía caminando, moviéndome para no dormir. Yo siempre he sido de dormir muy liviano. Si yo me quedo aquí así, aún con ustedes ahí, leyendo, empiezo a relajarme y seguro que no puedo dormir. Voy a empezar a buscar, ahí. Seguro que sí. Mi dormir es muy liviano. Yo no sé, pero la preocupación es allá y yo me tranquilizo. Gracias a Dios, porque eso es un don, es algo bueno. Conozco personas que no les cuesta construir los sueños, se duermen, una hormiga grita y se despierta. Sí, es bien complicado. Yo no, para yo despertarme ahora, para ir a trabajar, yo tengo que dejar la alarma, el despertador, para que grite y entonces yo me desperto. Si no, yo se me dan las 10 de la mañana y yo sigo roncando. Soy así. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios nos regala una narrativa similar a la experiencia de la vida. Bendito Dios. Y nos habla de un padre que necesariamente a veces tiene que corregirnos y darnos por ahí, como mis tíos lo hicieron conmigo, y que es sumamente necesario. Bienaventurado aquel que no ha sido castigado por Dios en los caminos del Señor, porque ha encontrado gracia en el Señor por ser manso, por ser obediente, por ser manejable para Dios. Mas no todos somos de la misma condición. Habemos gente rebelde, habemos gente desobediente, habemos personas que a Dios le cuesta regar con nosotros. Y quizás seamos en algunas ocasiones, pero no mantenemos un centro de gravedad allí persistentemente honrando a Dios, siendo fiel a Dios, estando atento y escuchando, porque Dios habla, hermanos, Dios habla. ¿Cuántos creemos? Hermanos, si entre ustedes hay una persona que no logra
entender cómo Dios habla a sus hijos. Debe preocuparse y priorizar en eso y pedirlo en oración, porque no podemos vivir sin ser orientados por Dios, no podemos vivir sin ser guiados por Dios, no podemos vivir sin escuchar la instrucción de Dios en situaciones muy complicadas. No nos queda tiempo ni de recordar a veces los párrafos bíblicos, ni mucho menos de abrir el Santo Libro, sino que Dios tiene que venir e emitir una palabra dentro de nosotros, que no es palabra articulada, pero que la escuchamos dentro de nuestra conciencia, y nosotros sabemos que Dios, alertándonos, advirtiéndonos o reprendiéndonos por alguna actitud incorrecta. Si ese es tu caso, que no logras todavía porque eres nuevo en los caminos del Señor, es fundamental establecer una comunión muy estrecha con Dios, porque ese es el sentido de la vida de un cristiano. Si no, seguimos caminando como un barco sin timón a la deriva, y vamos muchas veces a reventarnos en situaciones muy complicadas, muy duras. Pero Dios habla. Amén. Dios habla. Amén. A veces, por las distracciones de este mundo, no prestamos atención. Quizás decimos, sí, Señor, te entendí, pero dejemos pasar el tiempo. Voy a contarles rápidamente, para no tomar mucho tiempo, una experiencia que yo he vivido últimamente. Una experiencia muy, muy bonita, que me enseñó mucho a valorar la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, debemos ser prestos y actuar, no esperar que Dios recurra a tomar el látigo para decirnos, hazlo, te dije, y hazlo ya, porque eso duele. Eso duele. Dice el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si tú tienes muchos días caminando en los caminos del Señor, tratando la manera, y aunque consciente haces y deshaces cosas que no debes hacer, y no recibes la corrección ni azote de parte de Dios, es otro aspecto que debe preocupar. ¿Verdad? Hablar así, a mí me gusta. Eso debe preocuparos, porque si el Señor dice que el que Él toma por hijo lo disciplina y hasta lo azota, significa que si tú no eres disciplinado, si no eres corregido por Dios, si no te ha pegado un juicio como dijimos nosotros, la pregunta es, ¿te está tomando Dios por hijo? No, simplemente no existes para Dios. Esta palabra es muy reveladora. Vuelvo a decir, Dios habla, y a veces habla cosas personales que son para uno mismo, y a veces Dios habla cosas para segundos, terceros y más, para nuestros hermanos, y aún para gente que no son de la iglesia. Mensajes que vienen a uno para que uno los lleve de esa palabra, a fin de que ellos se detengan a meditar en su situación y sepan que Dios les ama, y que Dios no quiere la destrucción para el impío. Si para el impío no la quiere, imagínense para nosotros que somos su especial tesoro. En muchas ocasiones Dios me revela cosas de personas particulares que están en la iglesia. Dato curioso, porque uno tiene que tratar de interpretar, pedir a Dios la interpretación de un sueño. Y cuando Dios me relata situaciones de personas que están en la iglesia que yo conozco, no específicamente Dios me las revela con toda su facción, su rostro, sino como un desconocido. Y cuando trato de interpretar lo que Dios me da
soñar, a través del sueño, me doy cuenta que la persona que está en la iglesia para Dios es un desconocido por cuanto su caminar está apartado del caminar que Dios nos demanda. Gloria a Dios. A veces cuesta entender el lenguaje de Dios, pero el Espíritu Santo nos guiará hacia toda la verdad y Él no nos deja en tinieblas. Es triste, hermano. Aún para uno impartirle la palabra al siervo, no tiene que evadir algunas expresiones que deberían ser necesarias, pero para no herir la susceptibilidad de ellos, uno se acerca a ellos y les dice: mira, esto y esto, el Señor me pida. Yo no les digo, Dios me reveló tu condición como un desconocido total, porque no quiero lastimarme. Le digo: mira, Dios te ama muchísimo y esto te dice el Señor. Corrígeme, porque si Dios me manda a hablar de ti, porque te descuida, te observa y te ama mucho. Hay cosas que le competen a Dios hacer, pero hay muchas cosas que es nuestra responsabilidad personal hacer para ponernos a salvo, para no perder la salvación. Y Dios nos deja ahí. Si te quieres perder, es porque tú hiciste y no hiciste absolutamente nada. Yo ya hice parte de servir nuestro Padre Dios y lo demás que compete. Pero Dios habla de muchas formas. Amén. Así que no sé cuál sea tu caso. Yo espero que cuando Dios envía un mensajero a tu vida por alguna razón, por lo menos la persona se les sea revelado tal como tú eres, tu rostro, de una manera específica, porque entonces no eres un desconocido para Dios. Pero cuando las condiciones se presentan así, es muy lastimoso, porque aún estando dentro de lo redimido, tu vida puede ser que sea muy mala. Vemos de todo en las relaciones. Vemos de todo. Cada quien está en un diferente nivel. Hay personas que jugamos demasiado con nuestra salvación y hacemos cosas que no deberíamos hacer. Está en un alto riesgo de perder la salvación. Y cuando Dios te mira como un desconocido total, es porque tú has caído muy bajo de Dios y que debería preocuparnos. Mi consejo es: procura diligentemente ser encontrado por Dios como un conocido, no como un desconocido. Amén. Porque hay de todas las condiciones. Hay de todas las condiciones. Voy a narrar rápidamente un testimonio que está calentito de última generación. El Señor, hacía como un mes antes de que yo me internara aquí, por varios días, me hacía entender que yo tenía que meterme más en su presencia, doblar el tiempo de oración, doblar el tiempo de ayuno, doblar el tiempo de meditar la palabra de Dios y de estar vigilante permanentemente si es posible. Hay tiempos emergentes, hay tiempos que demandan de un doble esfuerzo en fortalecernos en Dios a través de todos los medios y herramientas o armamento que Él nos da, entre los cuales son los que he mencionado: leer la palabra, ayunar, meditar en ella, mantenerse vigilante. Las vigilias tienen dos aspectos: la vigilia que se hace aquí por frente a la oración a Dios, y la vigilia que te demanda que estés vigilante de ti mismo, de tu entorno permanentemente, si es posible, a lo que de otras maneras se le llama orar, cesar, para que no caigas en la situación. Eso es orar permanentemente. Hay momentos que la mente es cautivada por los placeres o por las otras personas, pero Dios se encargará de esos momentos. Pero mientras uno puede y está un poco vacante, no pare de meditar en el Señor, de orar, de estar vigilante, porque es muy necesario. Y tuve una experiencia
un álbum de unos varios días, que estará llenando 3 días a la semana, pero trabajando. La insistencia de Dios fue tan fuerte que hubieron semanas que yo las encerraba por 7 días y trabajando. Esto es una guerra, es una confrontación contra las tinieblas. Uno tiene que estar consciente de eso, que está provocando a la osa brava, al león que está por ahí, a cualquier individuo que es opuesto a las cosas de Dios. Y él en su guarida quiere que nadie lo perturbe. Y nuestra oración, nuestro acercamiento a Dios es una perturbación para ellos. Y ellos van a hacer cualquier cosa para corregirte, para sacarte de su contorno, porque les ofende tu presencia, porque la luz de Dios brilla en nosotros. Amén. Eso hay que verlo desde la perspectiva de la fe, porque no se puede ver. Pero uno lo experimenta cuando se da cuenta que se alborota el contorno donde usted está. Recibe agresiones que son el puro impulso, la manifestación de demonios en las personas. En mi experiencia, yo he experimentado cómo los espíritus se mueven, algunos se arrastran por el piso, se suben por los pies, otros vuelan y otros, qué yo de qué manera, pero que te persiguen para atormentarte, aún siendo cristiano. Es más, los cristianos somos más acechados porque somos enemigos declarados. Santo, amén. Un compañero, inocentemente, ya para venirnos, me regaló una galletita. Fíjese bien. Yo acababa de cerrar esa semana con 7 días de ayuno, bien fuertes, porque no es fácil estar trabajando y peleando esa batalla. Dile yo, bueno, uno dice, ando fuerte espiritualmente, tengo todo el control, sin darse cuenta que el enemigo es cuando más enojado está. Vino él y agarró su lonchera, agarró 2 galletitas, agarró una y me la dio sin ninguna malicia. Es un niño muy sano, muy tranquilo. Yo sé que no está en su intención hacer ningún mal. No hay forma de que yo pudiera. Yo hago un juicio, pero no hay forma de encontrar su maldad de él. No podía ser. Pero que a veces dice, bueno, eso es un candy. Es una chupeta. Es algo. No voy a orar por esto. Es un nacho. Es una galletita. Y la abrí y me la comí. Hermanos, es el vehículo para que ese espíritu, ese individuo que está deseando ver muerte, entró a través de esa galletita. Es fundamental. Lo que tú vas a comer, lo que sea, de un tiempo, ora, encomiéndate al Señor, reprende toda malicia, porque estamos bajo el fuego del enemigo. Yo lo aprendí ese día. Escuche bien esto y no lo tire por tierra. Guárdalo. Aunque sea algo tan insignificante, ora por ese artículo que te vas a llevar al fuego. Si dice que eres un fariseo que oras para que te vean, tú sabes que tú oras porque conoces quién eres. No para ser visto, para ser alabado por los hombres. Tú oras porque sabes quién eres. Porque cosas poderosas hemos aprendido de parte de nuestro Dios en este libro. Y agradecemos a Dios por la oportunidad que nos dio. Porque entre miles su mirada fue puesta en uno, y este era yo o era usted. Si yo reúno a todos los pobladores del lugar de Juárez, hay miles. Y si reúno, agarro entre los 2,000, busco un cristiano en medio, a lo sumo hay 1 o 2. Así que ten en cuenta esto: entre miles, a uno le puso Dios la mirada, porque su palabra dice, en el libro de los Romanos, en el capítulo 9, escucha bien, grábalo para que lo veas. Romanos capítulo 9 dice: de quien yo quiera tener misericordia, tendré misericordia.
y de quien quiera yo compadecerme, me compadeceré. Esto no es del que mucho sabe ni del que mucho corre, sino de quien yo quiera. Eso es así, amén. Nómbrate bienaventurado porque Él tuvo misericordia entre mí. Se acercó a ti para darte a conocer los misterios de ese libro santo y poderoso. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Este libro no es un libro simple cualquiera. Este libro es vivo. La palabra que está escrita es una palabra viva y poderosa. Amén. Si no fuera así, el enemigo no nos podía dominar. Yo no sé si tú tienes confrontaciones con el adversario, porque también eso debe preocuparte. ¿Ven? ¿Estamos? Porque deberíamos nosotros trastornar el contorno donde nos encontremos por ser hijos de Dios. Pero si no pasa nada, pues no somos nada. Y pasarán los años y Dios no se va a glorificar de ninguna manera. Por lo menos a ese brujo que envía un dardo de fuego contra mí, a él le consta que estoy vivo, aun cuando él envía un dardo de muerte contra mí. Y él lo sabe, porque la comunión de Dios es más fiel que la de muchos cristianos con Dios, con el Espíritu Santo. A ellos les revela los espíritus de las tinieblas su situación. Eso yo lo he experimentado y lo he oído de hombres de gran testimonio. Como los espíritus les dicen: mira, allá hay un fulano, deshazte de él porque no nos deja trabajar. Y el brujo sabe, porque el espíritu de las tinieblas se ve. Pues en esta ocasión yo comí la galletita. Yo sentí que algo entró aquí de manera muy terrible. Yo venía inquieto, no sentía paz, sentía algo horrible y con dificultad trataba de disimular. Tenía más conmigo en la mente en la que viajamos. Pero cuando yo tomé un carro aquí en la salida 7 del Industrial Park, yo ya traía un dolor de cabeza que me ya la vi en la cabeza y no soporté a orillar el carro por el desierto, llegar por ahí, no se lo había. Y yo sentí que tenía que adorar a Dios. Comencé a adorar a Dios en una alabanza que se menciona la sangre de Cristo, que dice que nos ha hecho sacerdotes y reyes. Y esa canción menciona la sangre de Cristo y comencé a sentir como náuseas. Y abrí la puerta del vehículo, tiré todo lo que pude tirar. Yo venía intoxicado, yo venía envenenado. No era porque la galleta tuviera algo químico, no se trataba de eso. Porque el otro jovencito venía tranquilo, a él nunca le sucedió nada. Nuestra guerra no es sino de carácter espiritual, contra principados, contra potestades, contra gobernadores que se desplazan en el éter. El éter es uno de los 5 elementos: el aire, el espacio, la atmósfera. Eso es el éter. Y de allí operan los espíritus. Y usted dirá: pues usted es cristiano y Dios te protege, y entonces ¿qué pasó? Hay cosas que Dios le tiene que enseñar a uno. Y Él deja que protesta. No juzgues así, alma. Porque muchos dicen: no, tu pecado te hizo ese juicio que cayera. Algo hiciste mal, comenzamos con el dedo. Hay cosas que no logramos entender a plenitud, porque ocurre. Porque yo le he experimentado, cuando más estoy metido por Dios y lucho a toda costa de conservarme con Dios, yo recibo ataques y vienen directos a esta carne y me duelen mucho. Porque uno tiene que examinarse, pues. Aún los pecados ocultos uno tiene que exponerlos aquí delante de Dios. Señor, yo no conozco lo que hicieron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, pero tú sí. Si me has dado el conocimiento de este misterio, toma en cuenta, Dios, yo me arrepiento en lugar de ellos. Pido perdón por esa generación. Amén. Y yo y mis descendientes heredemos líneas de maldición. Amén.
Éxodo capítulo 20, los primeros 5 o 6 versículos, habla allí, haciendo un énfasis sobre la idolatría. Pero hay un dato curioso, que él dice: yo visitaré el pecado de los padres y de los hijos, de los hijos de los hijos, la tercera y cuarta generación. Aquí usted va a entender por qué hay niños que nacen desde tiernitos, que les falta un ojo, les falta un brazo, o padecen terribles enfermedades y vienen con ese juicio que los está quemando hasta destruirlos. Unos que no sobreviven, otros que logran sobrevivir, llevan toda su vida en una silla de ruedas dependiendo de los demás. Es un terrible juicio que se desató sobre este territorio. Es cierto, el Señor dijo para no ponerse a alegar con los fariseos, porque uno le dijo: Jesús, ¿y este por qué? ¿Quién pecó? ¿Por qué este está enfermo? Y él dijo: no, ese es para que Dios sea glorificado. Ciertamente Dios se glorifica cuando ocurre un milagro, cuando ocurre una señal, un prodigio de esa clase. Pero también se glorifica cuando Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Amén. Cuando él dijo allá a ese varón que escribió en Éxodo que él visitaría el pecado de sus padres hasta los hijos, los nietos, pues esa palabra es digna de que Dios sea glorificado, porque él no falla. Y ahí está el efecto del extravío y del pecado que los abuelos cometieron en aquella criatura. Esto es muy delicado. Yo pasé un mal momento y en esa ocasión, al revés de Israel, y el Señor seguía insistiendo, como diciéndome: está bajo ataque, no bajen la guardia, sigue buscando. Pero yo sentía que tenía que apartarme. Pero pasaba una semana más y yo me iba a trabajar y dije: Señor, está bien, voy a seguir en esto, pero tengo que trabajar. Cuando el Señor se dio cuenta que yo no terminaba de entender, en una mañana que yo me quise levantar para ir al trabajo, yo no me pude enderezar. Me bajé de la cama, pero yo sentía que tenía como un pecho metálico aquí. ¿Dónde está el riñón? ¿Dónde está aquí? No sé. O el hígado, no. Tiene que ser el riñón. Y hermano, yo no podía enderezar. Por eso una punta estaba el riñón y la otra punta estaba en otra parte, pero no podía enderezar. Yo estaba muy mal. Estaba muy mal. Yo no podía, es que no podía. Era una cosa horrible. Y uno sabe, ¿no? Que nada viene que Dios no sepa. Y que cosas así tienen propósito en Dios, los hijos de Dios. No hay nada que ocurra sin propósito. Y a veces te entrega el diablo, te pega sin saciedad, porque Él quiere que tú entiendas que Él quiere que sepas que está en Dios. Yo pues cerré el trabajo y dije: no puedo trabajar con cosas personales que sea, que no quise decir que era lo que pasaba. Pero yo dije: por algo el Señor me estaba insistiendo que le diera con más fuerza esta batalla. Y le dije: Señor, perdóname porque no te he querido escuchar hasta hoy, porque tú me has hecho entender que yo tenía que meterme más, no ir a trabajar, sino quería a otro nivel. Y comencé yo a entender que tenía que obedecer. Vine el domingo aquí al culto, solo yo sabía cómo me estaba sintiendo ahí, porque el dolor era bien persistente. Le hice comentario a 2 o 3 personas ahí, porque yo había tomado una decisión. Mi decisión fue obedecer a Dios. Y le dije: Señor, no sé en el mundo espiritual cuál sea a
a fondo el propósito de por qué yo tengo que meterme en esta guerra espiritual. Yo entiendo que al no hacerte caso, tú has tenido que recurrir a este asunto. Gracias a Dios doy porque hablé con las autoridades de la iglesia y me dieron un permiso para encerrarme ahí. Hasta entonces, cuando hablé con ellos, yo les dije, son 7 días lo que yo siento, porque Dios no me dio tiempo, o sea, son tantos días. No, yo le dije, con 7 días, vamos a ver qué pasa. Y me encerré ahí gracias al pastor que me dieron la oportunidad de encerrarme. Y comencé yo a tratar de entender la razón, el por qué yo tenía que estar ahí encerrado, y buscando el oportuno socorro del Señor para ayudarnos a sentir el dolor. Amén. Siempre, dato curioso, siempre que se celebran las fiestas paganas de lo que es Halloween, el Día de Acción de Gracias, incluso la Navidad, que está mal enfocada para los que no conocen realmente lo que significa la fiesta de fin de año. Dios me inquieta de una manera terrible de que debemos de pelear una guerra espiritual y pareciera una locura que es que yo no aparezco en la escena de Thanksgiving o en la escena de Navidad, porque el Señor me llama con 3 o 4 días de anticipación a pelear una guerra. Solo Él entiende el trasfondo. Yo digo a entender que en estas fechas mucha gente se fascina en los deleites carnales, muchos se exponen a ver los vicios con sus propias fiestas hasta la destrucción. Algo fatal que la persona en una fiesta a morir de sobredosis, puede ser licor o droga, lo que sea, y esa alma se va al mismo infierno. Y es una labor del diablo. Entonces, cuando Dios lo llama a pelear alguna guerra espiritual, y Dios sabe qué dimensión de poder puede tener esa guerra suya, pero Dios la necesita para golpear las tinieblas y permitir que las almas no sean capturadas y hasta destruidas por el enemigo. Eso es lo que he logrado entender yo en mis días, en caminar para Dios. Porque a veces Dios, ¿cuál es el propósito? Yo tengo muchas necesidades, pero otras necesidades en otras personas que son mucho más grandes. Yo puedo estar agradecido con Dios que tengo buena salud, mi familia todo está bien, normal, yo tengo vicios extremos, pero eso se sobrelleva de alguna manera, ¿no? Pero hay casos extremos donde el enemigo ya tiene planeado la destrucción de alguien, que no necesariamente sea su familia, alguien desconocido. Y Dios no quiere la destrucción del individuo, y Él procura la salvación de ese individuo. En muchas ocasiones me revela quién es, y yo actúo a esa persona para exponerle lo que Dios me pide. De ahí en adelante que es responsable de lo que va a hacer el siguiente día, la siguiente fase. Pero en muchas ocasiones no entiendo ni yo el propósito, pero Dios me pide que lo haga y yo lo hago. Hasta donde siento que es necesario. Pero que me acontece eso. A veces pasa la idea de gracias, todos celebran y yo tengo que estar en nadie lo sabe. Ahora estoy revelando el asunto porque no me gusta divulgarlos, darlos a conocer. Porque hay cosas que tienen que hacerse en los secreto. Amén. Y en esta ocasión pasaron los 7 días, luego venía el Día de Acción de Gracias. No recuerdo cuántos días atrás fue que yo entré aquí. Creo que fue una semana, fue el sábado de Acción de Gracias. ¿Qué día fue el Día de Acción de Gracias? Jueves. Pues yo entré el domingo antes. Dice bien, presta atención. El Día de Acción de Gracias, no sé qué el diablo tenía planeado, pero Dios me tuvo que meter un anzuelo ahí para decir: te detienes o te detengo y métete donde quiero que tú estés. Yo me di a ayunar buscando, obviamente buscando que ya no me doliera el riñón, porque yo dije: se acabó esto para mí. Si esto es comenzando, ¿qué vendrá cuando esto se empeore? O sea, uno comienza a pensar mucho más. Yo decía: no puedo ni dar paso. Y esto es que hoy también acaba de pasar.
y es un riñón. Si yo voy al hospital, el Señor me hace inflamado, yo sentí algo que me aterrorizaba. Y cuando me encierro ahí, pasaron 7 días y yo todavía sentía algo de dolor, como una señal. Yo le dije: Señor, no sé cuántos días tú necesitas de mí, porque yo sé que ese dolor no me puede quitar en un momento. Yo lo tomaré por señal. Los días que yo sienta ese dolor es la voz tuya diciéndome: permanece allí todavía. Curiosamente, cuando yo estaba ahí desde el domingo y era el día de Acción de Gracias, como a eso de las 7 de la noche, fui un bombazo ahí. Y dije: wow, se me subí rápido por aquí, y cuando me subí ahí a ver por la ventana, eso estaba lleno de luz, de colores, porque era Navidad ahí. Patrulla, ambulancias, carros. Había un color terrible. Y era temprano. Las 7 de la noche. Y no pues, cuando el hermano pastor vino y en un momento me dice: están pasando cosas raras aquí. ¿Qué pasó? Hay un incendio allá, hay 2 choques, hay un muerto allá. Y ocurrió algo muy curioso. Antes de esa fecha todo estaba tranquilo, y después de esa semana todo volvió a la normalidad. Ya no ha habido incendios ni accidentes masivos como lo que estamos pasando en el mundo. Cuando yo observo que está ocurriendo eso, yo me doy cuenta de por qué Dios me pedía tener una guerra. Porque esos incidentes pudieron verse ido a otra dimensión estructural. Cuando yo entré en los primeros días de ahí, yo sé que venimos para destrucción de fortalezas, destrucción de planes del diablo. Amén. Uno conoce la guerra espiritual, y una de mis oraciones fuertes es: Dios, si hay monstruos, si hay altares servidos a Satanás, de brujería, de hechicería, sean destruidos ahora. Amén. Y fue con el Espíritu, eso es lo que me daba para yo pelear contra eso. Y yo decía: Señor, dame una señal que los bomberos comiencen a sonar. Quema, si es posible, el edificio, pero salva las almas, aún la del brujo, porque es la salvación, porque por él murió Cristo en la cruz. Y cuando él sepa que el diablo lo tiene engañado, se dará cuenta que ha menospreciado a un Cristo que sí le puede salvar. Y yo seguía con esa oración. Pues yo me espanté cuando comencé a entender que algunos anfibios estaban agarrando fuego. Que cuando paró eso, pues todo volvió a la normalidad. Hermanos, son datos curiosos. No lo puedo entender a plenitud. Pero en el mundo espiritual están aconteciendo cosas terribles. Y nuestra guerra espiritual es contra eso. Sí, amén. No sé a qué día, si después del día de Acción de Gracias, Dios me dio una revelación bien clarita. Yo me encontré en un sitio, el sitio desconocido, porque no recuerdo haber estado en ese lugar, ni aquí, ni en otros países, pero que en el sitio había un niño como de unos 8 años y había una joven como de la edad de ella, que si la veo en algún lugar me voy a recordar de ella, porque no la lista de ella. Y había a este lado eran como 2 escenarios en uno. Aquí había como una mesa de un café, donde venden café y la gente se sienta para otras personas. Y yo entré así y veo un rollo, una serpiente como de 6-7 pulgadas de rollo. Era así el rollo de una serpiente. Y la muchacha estaba como tratando de deshacerse de aquel monstruo del mar. Lo raro es que se observa, tenía como 12 metros, como 15, más de 25 pies de larga, muy larga esa serpiente. Y estando ahí, la muchacha dice: ¿qué hay que quitar eso? Ayúdenme. Ella la agarró de la cabeza.
tiramos. Cuando yo vengo acá, veo a dos jovencitas que están en esa mesa y una tiene una taza de café, lo normal de una cafetería, y la otra tiene café pero como un frasco de plástico. Y a un lado de la taza de café, del vaso de café de una, había una serpiente como de este porte, del tamaño de mi mano. Su cabecita era como de este porte y su color era negra, pero negra. Al otro lado, junto al frasco de café, que es en botella, en plástico, está otra culerita de ese mismo tamaño, con el mismo color. Yo recuerdo que agarré una pala y me acerqué así, le digo, espera. La corté a la primera, y la tiré, y la corté a la otra y la tiré al piso. Y ellas se quedaron así. ¿Por qué no la hemos visto nosotros? Y digo, ¿cuál es ese café? Eso es un enigma. Tiene muchos significados. Hay personas que tienen negocios y pagan a los brujos para que a través de sus trabajos fuertes, chucos, atraigan a clientes. Esto es real. Si usted no lo cree y cree que son supersticiosos, no. Usted puede ayudar con su vida de muchas formas. Algo que es característico, no. Y también los que tienen negocio y venden productos embotellados, envasados, posiblemente hacen lo mismo, porque muy simbólico, tanto el frasco, que es un vaso, y el otro tenía una culebrita enfrente, así tejida, así, como la cola de su padre. Fue un destello en cuestión de tiempos de lo que se dio ahí. Y esa serpiente, la serpiente está muerta. Yo no vi que ella la mató, ni yo tampoco la mataba, pero está muerta. Llevan 8 días en que yo estoy ayuno, haciéndole la guerra a la enemiga, como su enseñado, y protegiendo a toda alma, conversos e inconversos, en sangre de Cristo, y pidiéndole al Señor, Dios, sálvalos, protégelos, que el diablo no los destruye antes que tú les des la oportunidad de que te conozcan. Y, pues, cuando pasa una semana y hablé con el pastor, le digo, mire, no puedo salir todavía, yo debo seguir aquí, ¿ok? ¿Está bien? Seguí con la siguiente semana. Cuando eran los 14 días, mi dolor en mi riñón prácticamente se había desaparecido. Yo por ahí, los hermanos tenían unas sodas, la soda es muy fuerte, y por un riñón está delicado, arde. Y al principio, un traguito yo tomaba y yo sentía el ardor, no la podía pasar. Pero para examinar cómo está la condición de mi riñón, yo siempre me tomaba un par de tragos. Y el paso de los días ya no sentía el dolor. Cuando pasaron 14 días, yo me tomé una soda entera. Yo no sentí dolor, ni ardor, ni nada. Yo le di gracias a Dios, porque realmente Él me había sanado. Yo no tomé aspirina, no fui a San Lucas, no. Simplemente yo entendí que era una guerra espiritual. Y cuando pasan las cosas, yo vengo a dar cuenta que el hecho de que desaparezca por haber peleado un tiempo, esa guerra espiritual desaparece, eso confirma que Israel realmente es una guerra espiritual. Y le dije, Señor, ¿qué debo hacer para pagar semejante favor? ¿Qué sería de mí a estas alturas con ese gran dolor? O estuviera en el hospital, o ya me estuvieran aplicando diálisis, o qué sé yo, rumbo a la muerte, porque eso es terrible. Yo pensaba en un cambio de reunión, pensando cuánto valdrá, uno empieza a pensar muchas cosas, pero gracias a Dios nada de eso me prevaleció. Bastó con haber escuchado al fin de muchos días que había ignorado la voz de Dios. Bastó con
escuchar a Dios y hacer lo que Él quería que yo hiciera. Y le dije, Señor, ¿qué más puedo darte sino una semana más de ayuno? Para la gloria de Dios, lo digo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque yo a veces he olvidado en mi lonchera de meter el lonche, la comida. Y cuando son las 12 de la noche, yo siento que estoy viendo lucitas al mediodía. No aguanto sin comer. Y a veces, por estar distraído, me hago el ramo, aguanto. Pero cuando yo salgo a las 3 del trabajo, yo tengo un terrible dolor de cabeza y le digo, por favor, paren allí, aunque sea algo, tienen que tener, aunque sea churro ahí. Hay otra, yo lo meto, pero rápido, porque yo no aguanto el dolor de cabeza. O sea, esto no sé, nadie se puede jactar ni a la base de, gracias a Dios, hermanos, porque la gloria y la alabanza es para ese Dios, porque le da el poder a uno para resistir. Bendito sea ese Dios. Yo admiro las personas que poco oran y hasta hacen sanidades y hasta los paralíticos caminan. Se meten en 7 días de ayuno, hacen cargo del cielo. Pero ojalá que yo pudiera hacer eso, hermano, pero no me sale. Yo oro por mi enfermo, ya se muere. Y si yo hago números, yo hago más ayunos que algunos que han visto la gloria de Dios sin tener que hacer mucho ayuno. Yo no entiendo, ¿sí? ¿Entiendes Dios? Y a veces yo he tenido que sufrir de no comer por cuestiones del trabajo que se cuida. Y es un terrible dolor. Así que lo digo esto para que confíe en Dios y cuando le pida a Dios algo, no tenga temor usted, entréguese en manos de Dios, porque solo Él sabe qué tipo de alma a usted capacitarla para cuestiones de guerras espirituales, para salvarnos o para poner los árboles de mismo. Porque no a todos el diablo nos ataca de la misma manera. Para el diablo, algunas personas presentamos un gran peligro, una jaqueca, un dolor de cabeza, un trastorno. Y para eso, bienaventurados somos cuando logramos entender eso. Así que no teman, porque no es con su fuerza. Amén. Repito, yo no aguanto 2 días sin comer, yo muero. Pero pasaron 21 días para la alabanza del Señor. 21 días sin probar un granito de arroz. Cuando cumplimos los primeros 7 días, el hermano está aquel valiente soldado que nunca me dejó solo. Jesús Vargas, su nombre. Glorifique a Dios por ese varón. Tiene preocupaciones. Porque si él se atreve a pelear a la tarde de otro, es porque él sabe que hay bendición. Hay bendición, hermano, ¿verdad? Y yo no sé cuántos días me ayudó, la verdad no sé. Que oró bastante así, porque a veces yo me levantaba y él seguía ahí. Duro, ¿no? No es fácil. Y este día me dice, hermano, wow, llevan 7 días, le voy a colar las hojitas que le damos unas semanas allá y me va a hacer las hojitas, eso no hago el piano. Eso le digo, eso no estaba en el plan, ¿no? Eso está bien. Porque Dios es bueno. Y nos fuimos al basement y él la coló, sacó solo la hojita y la calentó y me la dio y la. Pero curiosamente pasa algo cuando uno se tira. Lo primero que Dios hace es va al switch y apaga la maquinita esa que produce el jugo gástrico, esa sustancia que quema los alimentos, y cierra las válvulas para que eso no le dañe a uno. Eso es lo que por eso es tan dolor. Es un ácido muy fuerte. Estaba en la facultad de biología, nos llevaron un filete de toro y nos mostraron la potencia que tiene el jugo gástrico.
de aquel tocino de pedazos de carne de buey, y en cuestión menos de un minuto, eso ya estaba hecho masilla, porque no se hace inmediato. Ese químico que uno tiene en el estómago es muy fuerte. Y el Señor sabe que uno no va a digerir alimento, porque es cerrar eso. Y uno no sufre daño. Porque yo, el domingo que yo regresé a casa, tenía una sopa de recado. Yo la comí tranquilo. Pero el sábado que yo tuve ese poquito de agua, el hermano es testigo, mi estómago comenzó a hacer un montón de ruido. Le dije, necesito ir al baño. Y salió todo. Perdóname, tenía que usar este. Pero, o sea, lo que quiero decir, no tenga miedo. Y no coma, si Dios se lo pide, porque Dios ya lo ha preparado de antemano. Amén. Amén. Yo dije todo. Le dije, hermano, le fui más abajo, porque a los siguientes 7 días volvió a ocurrir lo mismo. Yo dije, 12 días, el hermano le hizo una fiestecita, una mano, creo está aquí. Yo dije, mira, un suavecito. Me pusieron una sopa y me regalaron un pedacito de cake, pero no era el tiempo todavía. Pasé la misma experiencia, hermano. Fueron minutos lo que estuvo en mi estómago, lo mismo. O sea, tú no estás para ver. Dios ya te preparó y espera en Dios. Porque Dios te prepara para lo que Él te ha encomendado. Y alabado sea Dios que no me morí, estoy aquí celebrando esta victoria. Yo sé que sirvió de mucho en las manos de Dios. La dimensión del poder de estos misterios solo Dios los conoce. ¿Hasta qué altura o profundidad puedan tener efecto? Quizás un alma por ahí Dios la interceptó por el clamor como un sacrificio. Y a alguien usó Dios que llegó y esta persona, ya los espíritus que fueron arrepentidos, huyeron, la persona es libre en su mente para poder pensar coherentemente y saber que hay un Dios que le ama. Quizás esté por ahí en alguna iglesia, yo no lo sé, me lo ha revelado Dios, pero yo sé que Dios quiere salvar a las almas. Y Él no hace nada loco, yo confío, yo sé que es Dios lo suficiente para saber que no es una locura. Algunos dirían, pues, tú estás loco, estás aguantando horas y saber que por qué. Sí, pero Dios lo sabe. Amén. Para la gloria y la alabanza de nuestro Dios, estoy aquí de pie y estoy sanito, mi riñón está como nuevo y el jugo gástrico, mi estómago no me hizo ningún daño. Así que lo dejo con esta palabra, confiemos en Dios, sirvámosle porque no hay bendición y espero que gracias por todo. Dios bendiga a nuestro hermano Lisandro, aleluya. Un aplauso para el Señor, aleluya. Alabado Dios, Dios levanta el ministerio de intercesores, hermano, aleluya. Cuando usted lee el libro de los Reyes, una de las cosas que Dios, siempre que Dios le levantaba un rey, primeramente le ordenaba a los reyes hacían unas decisiones de limpiar los altares de los Baales que estaban en los montes, en las alturas, aleluya, antes, y cuando hacían esas limpiezas que derrumbaban, quemaban, destruían los altares que se levantaban para los dioses paganos, para el dios Baales, aleluya, Dios prosperaba el ministerio de ese rey. Pero cuando el rey empezaba y daba oportunidad para que aquellos reyes, para que aquellos ministerios, aquellos altares se levantaban, el ministerio del rey terminaba y culminaba. ¿Por qué? Porque, hermano, aleluya, Dios, aleluya, tiene que levantar hombres y mujeres a interceder, como dice
es lo que Dios quiere que usted haga. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que hermano, aleluya. Pero cuando dice la palabra donde leo, aleluya, cuando Dios, aleluya, dijo que ama, a ese nos castiga. Muchas veces estamos haciendo cosas innecesarias y recibimos la retribución de Dios, recibimos, aleluya, el golpe de Dios, aleluya, porque hermano, aleluya, Padre que nos ama, aleluya, nos castiga. Y cuando papi decía, no te quiero corriendo bicicleta, y un día corriendo bicicleta me tiré por las alas de unas alas que había allá en el barrio Luis. Aleluya, yo papi está trabajando, pero no amonizando allí, bajando por las alditas, ya que no había freno ninguno que parara ni por dónde tirar, porque si me tiraba de la bicicleta lo que iba a dejar era el cuero pegado allí, el hueso pegado en la cara. ¿Y con quién me choco al final? Con papi. Y solamente me hace, qué lindo. Mándame Dios si yo para la casa, pero cuando llegué a casa, mira qué lindo. Mira qué lindo me veía yo con la pena que me dieron. Me dieron una coherencia que veía la bicicleta y le tenía odio. Pero era él que me estaba cuidando para que no nos dieran un golpe los carros, que no nos fuéramos a accidentar. Y muchas veces así también en el pueblo de Dios, Dios nos da la palabra que andemos correctamente. Aleluya. Y si somos hijos, nos va a castigar. Óigame. Y di una palabra, hermano Isaac, que eso caló bien profundo en mi corazón, hermano Isaac. Si usted hace algo y no recibe retribución,